Antes de convertirse en uno de los bases más dominantes y difíciles de marcar en la NBA, Shai Gilgeous-Alexander fue durante años una promesa que nadie parecía tomarse demasiado en serio. Nacido el 12 de julio de 1998 en Toronto, Canadá, Shai creció en un entorno familiar que combinaba disciplina atlética y pasión por el baloncesto. Su madre, Charmaine Gilgeous, representó a Antigua y Barbuda en los Juegos Olímpicos de 1992 como corredora de los 400 metros. Su padre, Bogdan Alexander, fue su primer entrenador y mentor, quien no solo le enseñó fundamentos, sino que también lo empapó de la emoción del baloncesto profesional, llevándolo a ver partidos de los Toronto Raptors. Después de mudarse a Hamilton, Ontario, cuando tenía 10 años, Shai empezó a practicar con más intensidad. Instaló un aro de baloncesto en el camino de entrada de su casa y pasaba horas perfeccionando sus tiros. Sin embargo, su ascenso no fue meteórico. A los 14 años, fue rechazado del equipo universitario de su secundaria. Una decepción que canalizó entrenando aún con más rigor. Fue en ese momento cuando comenzó a entrenar con Dwayne Washington, fundador de UPlay Canada, una organización que trabaja con jóvenes talentos canadienses. Washington implementó un enfoque técnico y cerebral para Shai. Sesiones de video, práctica deliberada, repeticiones sobre pick and roll, manejo del ritmo y control mental del juego. Washington desarrolló con él más de 25 ejercicios enfocados en lecturas de pantalla y toma de decisiones, formando los cimientos de lo que hoy es una de las mentes ofensivas más pulidas en la liga. Para Washington, su talento no estaba solo en el físico. En ese entonces medía 1,96 metros y tenía una envergadura de 2,13 metros, sino en su capacidad para absorber detalle, ritmo y visión del juego. Además del trabajo técnico, Shai tenía una competencia constante que lo empujaba a mejorar. Su primo, Nickeil Alexander-Walker, actual escolta de los Minnesota Timberwolves. Ambos compartieron entrenamientos, partidos callejeros y más de una discusión acalorada mientras crecían como talentos paralelos. Esa rivalidad fraternal se convirtió en una motivación continua, que se traducía en largas sesiones 1 contra 1 y enfrentamientos en torneos juveniles. Para su último año de secundaria, ambos decidieron mudarse a los Estados Unidos y matricularse en Hamilton Heights Christian Academy, en Chattanooga, Tennessee. La idea era simple: mayor competencia, mayor visibilidad. Aún así, en los primeros días, pocos veían en Shai el potencial de un futuro profesional. Muchos preferían a Nickeil, considerado más explosivo y con mayor instinto anotador. En ese momento, Shai era principalmente un base pasador, con un tiro inconsistente y una actitud metódica. Sin embargo, su ética de trabajo ya era insólita. Veía cinta cada día, practicaba su tiro hasta entrada la noche y absorbía cada instrucción como si se jugara su carrera en ello. Su constancia le permitió cerrar su último año de secundaria, con promedios de 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias por partido. Fue suficiente para recibir una oferta de beca de la prestigiosa Universidad de Kentucky, bajo el mando del exigente entrenador John Calipari, pero al llegar a Lexington volvió a ser subestimado. Era un recluta de 4 estrellas, sin la pompa de un All-American. De hecho, durante los primeros 15 partidos de la temporada 2017-18, Shai venía desde el banco. Calipari llegó a bromear comparando su tiro de media distancia con el swing de golf de Charles Barkley. Torpe, poco ortodoxo, pero funcional. Gilgeous-Alexander, como en tantas otras ocasiones, no protestó. Simplemente esperó su oportunidad, entrenó en silencio y respondió en la cancha. Para enero de 2018, se había convertido en el base titular y líder de Kentucky, elevando sus promedios a 14.4 puntos, 5.1 asistencias y 1.6 robos por partido, con un porcentaje de campo superior al 48%. Cada gran actuación venía seguida de un llamado telefónico de su madre a Calipari, asegurándose de que su hijo no perdiera el enfoque. Lo que empezó como el camino de un adolescente rechazado por su equipo de secundaria, ya mostraba señales de que estábamos frente a un jugador que se negaba a encajar en moldes tradicionales. Su ascenso, aunque silencioso, era imparable. Mira el video hasta el final para no perderte nada. Tenemos una tremenda sorpresa para ti. Durante su temporada en Kentucky, Shai Gilgeous-Alexander fue convirtiéndose poco a poco en el líder indiscutido del equipo. Bajo la tutela de John Calipari, pasó de ser un suplente discreto a un base titular, cerebral y dominante en ambos lados de la cancha. Parte de esa evolución tuvo que ver con su entorno cercano. Su madre, Charmaine, era estricta en mantenerlo enfocado, incluso en sus mejores días. Después de cada partido, lo llamaba para recordarle que el trabajo no había terminado. Su momento culminante llegó en la final del torneo de la SEC. Con una actuación sobresaliente, Shai anotó 29 puntos con una efectividad del 62% en tiros de campo, sumando además 7 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. En los partidos del torneo NCAA siguió brillando. Fue el mejor del equipo en las victorias ante Davidson y Buffalo, promediando 23 puntos y 6 asistencias por encuentro.
Sin embargo, su rendimiento se frenó en el Sweet 16 frente a Kansas State, donde fue contenido y solo pudo convertir 2 de sus 10 tiros. Kentucky fue eliminado. A pesar de ese tropiezo, la progresión de Shai fue evidente para todos. Cerró su año universitario con 14.4 puntos, 5.1 asistencias, 1.6 robos y una excelente eficiencia, 48% en tiros de campo y 40% en triples. Su combinación de longitud, explosividad, control del juego y defensa intensa lo proyectaban como un prospecto con gran potencial. Poco después, anunció su inscripción en el draft de la NBA 2018, acompañado por un agente. En una generación cargada de talento, Shai no estaba entre los favoritos. No se le consideraba una apuesta segura. Aún así, fue seleccionado con el puesto 11 por Charlotte, aunque fue traspasado inmediatamente a los Los Angeles Clippers, a cambio de Miles Bridges y 2 futuras selecciones de segunda ronda. Una vez más, entraba a un equipo por la puerta trasera. Y una vez más, demostraría que lo suyo era crecer a través del juego. Su temporada de novato en la NBA comenzó como tantas otras etapas en su vida, desde el banquillo. No duró mucho. Tras apenas 9 partidos, el entrenador Doc Rivers lo envió al quinteto titular. Shai respondió como lo había hecho antes. Terminó su primer año profesional con 11 puntos, 3.3 asistencias, 1.2 robos y 47% de efectividad en tiros de campo, mostrando inteligencia, serenidad y eficiencia. Desde la media distancia, ya era uno de los más fiables de la liga, convirtiendo el 48% de sus intentos. En los playoffs elevó su nivel. Promedió 14 puntos por juego con un notable 50% en triples. Sin embargo, los Clippers, con poco personal estelar, cayeron frente a los Golden State Warriors en una serie de 6 partidos. Ese fue el cierre de su etapa inicial en California. Poco después, el equipo buscó fichar a Kawhi Leonard, flamante MVP de las finales con Toronto. Leonard accedió, pero pidió jugar junto a Paul George. Para conseguirlo, los Clippers realizaron uno de los mayores traspasos de la historia de la NBA. Enviaron a Oklahoma City 5 selecciones de primera ronda, 2 intercambios de picks, a Danilo Gallinari y a Shai Gilgeous-Alexander. En el Thunder, Shai encontró un entorno ideal. Bajo la tutela de Chris Paul, creció aceleradamente. En la temporada 2019-2020 promedió 19 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, y lo más impresionante fue su presencia en los momentos importantes del partido. Lideró la liga en robos en tiempo clutch y tuvo el segundo mejor diferencial de la NBA en esos minutos. Su tiro en suspensión, antes considerado un punto débil, evolucionó al punto de convertir casi un punto por posesión en situaciones de aislamiento. Su explosión quedó sellada el 13 de enero de 2020, cuando logró su primer triple-doble en la NBA con 20 puntos, 10 asistencias y 20 rebotes frente a Minnesota. El joven que había sido descartado en secundaria y subestimado en el draft, ahora mostraba señales claras. Tenía todo para convertirse en una estrella. Si te está gustando el video, déjame un super like. Al cierre de su primera temporada con Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander alcanzó un hito estadístico reservado para unos pocos. En 2020 se convirtió en el segundo jugador de la franquicia, después de Russell Westbrook, en registrar un partido de 20 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias, siendo además el más joven en lograrlo en más de 3 décadas. Aunque el equipo cayó ante los Rockets en primera ronda de los playoffs, Gilgeous-Alexander dejó claro que estaba listo para más. Promedió 16 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias durante la serie. Ese verano, el Thunder tomó una decisión estructural. Inició una reconstrucción profunda, traspasando a Chris Paul, Danilo Gallinari y Dennis Schroeder por selecciones de draft y contratos flexibles. Shai, aunque decepcionado por la desmantelación del núcleo competitivo, respaldó el plan del gerente general Sam Presti, entendiendo que la visión estaba centrada en el largo plazo. A partir de ese momento, se convirtió en el rostro indiscutido del equipo. En su tercera campaña, ya sin veteranos de renombre a su alrededor, Shai elevó su juego como líder de una plantilla joven. Promedió 23,7 puntos, 5,9 asistencias y 4,7 rebotes, con porcentajes de 51% en tiros de campo y 42% en triples. Su eficiencia era notable y su impacto evidente, pero la temporada se truncó tras apenas 35 partidos. Una lesión en el pie lo marginó del resto del calendario. Curiosamente, su ausencia ayudó al equipo a perder más partidos y aspirar a una mejor posición en el draft. Con más derrotas en el casillero, Oklahoma obtuvo la sexta elección del draft de 2021, con la que seleccionó al australiano Josh Giddey. Mientras tanto, Shai regresó en la campaña siguiente con nuevos objetivos. A pesar de molestias físicas y pequeñas lesiones, jugó 56 partidos y mejoró sus promedios a 24.5 puntos, 5 rebotes y 5.9 asistencias. El equipo aún no era competitivo, pero comenzaba a mostrar señales de construcción sólida. En el draft de 2022, Oklahoma dio otro paso estratégico.
Seleccionó con el segundo pick al interior Chet Holmgren y con la 12ª elección a Jalen Williams, una escolta bidireccional con gran potencial. Aunque Holmgren se lesionó antes de debutar y se perdió toda la temporada, la progresión de Shai, Giddey, Lu Dort y el aporte inmediato de Williams marcaron el inicio de una nueva etapa. Oklahoma ya no era solo un proyecto, empezaba a competir. Al cabo de 3 años, el traspaso que había llevado a Paul George a los Clippers ya se analizaba desde otra perspectiva. Nadie podía haber anticipado que el joven canadiense involucrado en ese intercambio, Shai Gilgeous-Alexander, terminaría teniendo una mejor temporada que el propio George o Kawhi Leonard. Con Mark Daigneault como entrenador, el equipo adoptó un baloncesto versátil, sin posiciones fijas, apostando por velocidad, creatividad ofensiva y un sistema defensivo colectivo. Shai era el motor perfecto para ese estilo. A nivel individual, su evolución fue asombrosa. Se volvió más activo en defensa, aumentando sus robos y presión sobre el balón, sin disminuir su carga ofensiva. En transición, era letal. En media cancha, calculado y preciso. Su manejo del balón era silencioso, pero eficiente, comparado por analistas con un metrónomo. Controlado, suave, impredecible. Esa capacidad lo mantuvo entre los jugadores con menor cantidad de pérdidas por partido, a pesar de tener una de las tasas de uso más altas de toda la liga. En la temporada 2022-2023, Shai se transformó en una superestrella en todo sentido. Promedió 31.4 puntos por partido, con 51% en tiros de campo y 90% desde la línea de libres. Más allá de los números, su impacto se sentía en cada posesión. Obligaba a las defensas rivales a cambiar sus esquemas, a traer dobles marcas, y aún así encontraba caminos hacia el aro. Aunque sus asistencias no aumentaron drásticamente, su toma de decisiones fue más inteligente, ubicando a sus compañeros en posiciones ventajosas. Lo que había empezado como un camino cuesta arriba ya no era promesa. Shai Gilgeous-Alexander era oficialmente uno de los mejores jugadores del mundo. En la temporada 2023, Shai Gilgeous-Alexander llevó su juego a otro nivel. Su capacidad para castigar las defensas desde la pintura lo colocó entre los 10 mejores de la liga en puntos en esa zona, con 15 por partido. Una cifra que sorprende, tratándose de un base. Más aún, por cómo lo hizo, sin depender del triple, sino mediante penetraciones calculadas, rango medio milimétrico y un repertorio de fintas difíciles de descifrar. Donde más progresó fue en la lectura del juego. Aprendió a elegir el momento exacto para atacar, cuándo usar su flotadora, cuándo frenar y lanzar desde la media distancia y cuándo forzar una falta. Su finta de tiro, idéntica a su ejecución real, se convirtió en marca registrada. Así consiguió llegar con frecuencia a la línea de tiros libres, donde fue el líder de la NBA en intentos y anotaciones. A diferencia de muchos escoltas modernos, Shai construyó su volumen anotador sin apoyarse en el tiro de 3. Apenas lanzó 3.6 triples por juego, y aún así promedió 31.4 puntos con 51% de efectividad en tiros de campo y 90% en libres. Ese salto ofensivo no vino solo. En defensa registró 1.7 robos y un bloqueo por partido, complementando su impacto total. Fue All-Star titular, primer equipo All-NBA y quinto en la votación al MVP. Pero su consagración definitiva llegó en la temporada 2024-2025. Shai fue nombrado jugador más valioso de la NBA, liderando la liga en anotación con 32.7 puntos por partido, además de promediar 6.4 asistencias, 5 rebotes, 1.7 robos y 1.0 bloqueo, con un 51.9% en tiros de campo. Su dominio se extendió a los playoffs, donde guió al Thunder hasta las finales de la NBA frente a los Indiana Pacers. En esa serie, Gilgeous-Alexander firmó actuaciones históricas. 72 puntos combinados en los 2 primeros partidos, superando marcas de Michael Jordan y Allen Iverson. En el juego 5, registró 31 puntos, 10 asistencias y 4 bloqueos, convirtiéndose en el primer jugador en la historia con 12 partidos de al menos 30 puntos y 5 asistencias en una misma postemporada, superando a LeBron y Jordan. El Thunder, con un núcleo joven liderado por Shai, Jalen Williams y Chet Holmgren, ganó 60 partidos en temporada regular y alcanzó su primera final desde 2012. Y en el juego 7, Oklahoma City se consagró campeón tras vencer 103-91 a Indiana, logrando el primer título en la historia de la franquicia en esta ciudad. Shai fue nombrado MVP de las finales y cerró la postemporada con promedios de 29.8 puntos y 5.7 rebotes. Su temporada incluyó más de 3.000 puntos combinados entre fase regular y playoffs, un logro reservado para leyendas como Kobe, Jordan y Durant. A los 26 años, Gilgeous-Alexander no solo es el MVP reinante, es el rostro de una franquicia campeona y un símbolo de cómo se construye la grandeza con paciencia, técnica y carácter. De ser rechazado en secundaria a liderar una franquicia hasta las finales de la NBA,
Shai Gilgeous-Alexander ha construido su legado sin atajos, a base de inteligencia, técnica y carácter. En una liga que premia la explosividad, él impuso el ritmo. Hoy no es solo el rostro de Oklahoma City, es una referencia global. Y lo más impresionante, aún no ha llegado a su techo. Esta historia apenas comienza. ¿Crees que Shai Gilgeous-Alexander ya es una superestrella consolidada o apenas estamos viendo el inicio de una carrera histórica? Escríbelo en los comentarios y dinos, ¿qué opinas sobre su impacto en los Thunder? Recuerda, suscribirte, activar la campanita y dejar un tremendo like si te apasionan las historias donde talento, trabajo y visión se encuentran en su punto más alto. Y ahora para cerrar, lo mejor de Shai Gilgeous-Alexander en acción. Disfrútalo.